like I'm floating through the air. The pain I Hola, aquí Astro Brony en un nuevo video para el canal. Antes que nada debo aclarar que esta historia no es mía, el autor original junto con el fic estarán en la descripción del video. Una vez aclarado esto, que comience el video. Nota del autor. Perdón por la falta de contenido relacionado con MLP en los dos primeros capítulos, se tocará en el capítulo 3 y todo lo que sigue, ya que cambiará entre las perspectivas humana y pony, y en lo que respecta a la tradición, toda la parte humana de la historia es original, y la tradición de MLP, esto se desarrolla donde los eventos en Equestria Girls nunca sucedieron. MLP Fanfic Los del Más Allá. 1914 a 1918, Primera Guerra Mundial, más de 38 millones de muertos. 1939 a 1945, Segunda Guerra Mundial, más de 65 millones a 90 millones de muertes. 2045 a 2065, el conflicto, menos de 60.000 supervivientes. En los últimos años de la década de 2030, el mundo se dio cuenta que sus recursos se habían sido completamente agotados por las potencias globales, lo que a su vez resultó en la acumulación de arsenales nucleares y arsenales militares. En 2041, la ONU perdió 13 estados miembros importantes, incluidos China y Rusia. En 2042, Finlandia y Suecia, temiendo una invasión rusa, se convirtieron en estados miembros de la OTAN, y ayudaron a financiar y construir el muro del Ex recién construido, que abarca las fronteras orientales de Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Ucrania. En 2043, la ONU se disuelve oficialmente. En 2045, finalmente llega la guerra global que todos temían. Comenzó con la invasión de Estados Unidos y Rusia a varias regiones del Medio Oriente, lo que provocó un intenso conflicto entre las fuerzas y grupos militantes estadounidenses, rusos y de Oriente Medio. En 2046, después de un asalto sorpresa, Rusia rompe el muro del Ex y comienza una serie de asedios en Kiev, Varsovia, Helsinki y Riga, matando a miles y desplazando a millones. La OTAN entra oficialmente en la guerra. Ese mismo año, China lanza un primer ataque crítico contra sus vecinos, tomando a Japón en 2 meses, la península de Corea en 3 y todo el sudeste asiático en solo 1. En 2047, los enfrentamientos fronterizos entre India y Pakistán condujeron a la primera detonación nuclear. Pakistán lanzó un ataque nuclear en Nueva Delhi, matando a la mayoría de los habitantes de la ciudad india. Tomó represalias con ataques contranucleares contra Karachi e Islamabad, y siguió con una invasión de Pakistán y su vecino Afganistán en 2041, convirtiendo la guerra de la India en una campaña defensiva de 2 frentes. En ese mismo año, África está sujeta a múltiples conflictos en los que innumerables facciones luchan por el control de los últimos recursos menguantes del continente. Una existencia ya plagada de guerra se convierte en un infierno absoluto para aquellos civiles que se ven obligados a soportarla, ya que los escuadrones de la muerte, las facciones militares corruptas y las organizaciones terroristas fanáticas cometen atrocidades horribles para poseer lo poco que queda. América Latina comienza a arder con la revolución, a medida que se desatan importantes guerras civiles en México, Nicaragua, Venezuela y Panamá. Los sentimientos antiamericanos comienzan a ganar terreno y pequeños ataques armados a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México resultan en una masiva intervención militar estadounidense-canadiense en la región. Los crecientes conflictos en todo el mundo comienzan a plagar a América del Sur, ya que Brasil, Argentina y varias otras naciones del continente están sometidas
causa disturbios públicos masivos, que rápidamente se convierten en disturbios. En 2049, China ataca a varias naciones del Pacífico, lo que obliga a Estados Unidos y a Australia a enviar sus propias fuerzas para combatir a los chinos. En 2050, Rusia ocupa más de la mitad de Europa, incluida Alemania del Este. Un golpe de estado fallido en Brasil resulta en una completa anarquía en todo el país. Los estados vecinos comienzan a anexar el territorio ahora sin ley, y en unos meses comienzan los fuertes enfrentamientos entre las naciones de América del Sur, con los movimientos de resistencia brasileños dando. Rusia lanza ataques nucleares contra Londres, París y Bruselas a pesar de las innumerables pérdidas. Francia y el Reino Unido lanzan misiles balísticos intercontinentales en San Petersburgo, Moscú, Kiev, Sebastopol, Minsk, Volgogrado y Kazán. 2051-2055, se desata el holocausto nuclear. Se producen más de 621 ataques nucleares, y la mayoría de las principales ciudades quedan absolutamente devastadas como resultado. Entre ellos se encontraban la ciudad de Nueva York, Vladivostok, Yorkshire, Ciudad del Cabo, Belfast, Tokio, Chicago, Roma, Viena, Venecia, Atenas, Riad, Shanghái, Beijing, San Diego, Seattle, Cincinnati, Washington D.C., Ulianovsk, Río de Janeiro, Novosibirsk, Teherán, Bagdad, Berlín, Damasco, Mumbai, Sydney, Dubái y Múnich. Se estima que 3.685.000 se perdieron 000 vidas en las explosiones iniciales, y muchas más sucumbieron a las consecuencias que se produjeron después. En 2057, los efectos adversos de la guerra nuclear culminan en la primera. Elementos de la naturaleza con el poder letal de la lluvia radiactiva con origen en el norte de África. La tormenta se abrió camino hacia el sur a través de la masa terrestre, matando a más del 49% de la población actual del continente. En ese momento, en 2058, los infiltrados chinos atacaron y piratearon los restos del Pentágono, destruyendo la red de información estadounidense. 2059, los ciberataques estadounidenses que permanecen en las instalaciones de inteligencia chinas, dejando inoperativa la red de inteligencia de la nación china. Toma represalias con el hundimiento de la tercera flota naval estadounidense, pero en vano, ya que las dos naciones caen simultáneamente en el mismo año con innumerables más, sucumbiendo a las consecuencias que vinieron después. Para el año 2060, la mayoría de los ejércitos en alianza con cualquiera de las naciones anteriores a la guerra han perdido la voluntad de luchar. Las condiciones del campo de batalla entre los soldados son horribles, y las enfermedades, el hambre y la muerte se convierten en el elemento básico de la vida. Para quienes continuaron librándolo, el equipo estándar, las provisiones e incluso las armas ya no eran viables, ya que los suministros se agotaron hace mucho tiempo, y la logística se redujo prácticamente a nada, lo que obligó a los soldados a buscar lo que pudieran en la zona de guerra. En el año estimado de 2065, las tropas de todos los bandos dejaron de luchar dentro de las ruinas de Damasco y, en cambio, iniciaron una búsqueda de supervivientes del apocalipsis. En los siguientes 12 años, se hicieron muchos intentos para establecer contacto con sobrevivientes de todo el mundo. Durante estos 12 años, solo se obtuvo un rendimiento de un poco más de 50.000 personas. Pronto se dieron cuenta de que los que venían eran todo lo que quedaba, que más tarde se denominó el gen CLIRE, una secuencia genética rara que evita que el portador sucumbe a cantidades menores de lo que normalmente serían niveles letales de exposición a la radiación, y solo uno de cada 100.000 personas lo porta en su ADN. Este último contingente restante de la humanidad se convirtió en un organismo recién formado, y lo más parecido al gobierno en décadas. Se llaman The Survivor Coalition, o simplemente The Survivor.
Este último bastión del orden y el gobierno está dirigido por un consejo de 5 personas, cada una representando las 5 ramas diferentes encargadas de mantener la supervivencia de la humanidad. Se trata de las ramas de agricultura y construcción, paz y justicia penal, conservación y cultura, ciencia e investigación y fuerzas militares de seguridad y defensa. Durante los últimos 10 años, The Survivors han estado tratando de reconstruir la sociedad para bien de la humanidad, pero los resultados están fallando. Los alimentos no crecen, el agua escasea, los suministros médicos están racionados al extremo y las tormentas de radiación devastan el mundo. Lo único que parece tener éxito es la milicia, el grupo armado de defensa de los supervivientes. Sus misiones de carronero proporcionan a los supervivientes en su conjunto, trayendo equipo, armas, suministros, medicinas y, lo más importante, munición. Aunque la humanidad se haya unido, el mundo ya no es de su dominio. Fuera de la radiación, los monstruos mutantes reclaman los páramos y las ciudades desoladas, atacando a los desprevenidos sin dudarlo. Esta es la Tierra, el tumba de la humanidad, no sea que les ocurra un milagro.